Él llevaba 3 años tratándola como un mueble más de la casa, hasta que la vio bailar con otro hombre y sintió algo que creía muerto: celos. Lo que pasó esa noche en la pista de baile cambió todo entre ellos. ¿Pero será suficiente para salvar un matrimonio al borde del abismo? Suscríbete ahora, porque aquí encontrarás las historias de amor más intensas y reales que te van a hacer sentir cada emoción. Nuevas historias cada semana que te van a enamorar. Dale al botón rojo y no te pierdas ni una. Julia ajustó por tercera vez el vestido color vino que había elegido para la cena. El espejo le devolvía la imagen de una mujer hermosa de 32 años, pero sus ojos reflejaban el vacío que se había instalado en su matrimonio durante los últimos 3 años. ¿Ya estás lista? La voz de Miguel llegó desde la sala, fría y práctica como siempre. Sí, voy para allá, respondió tomando su bolsa con manos que ya no temblaban de emoción antes de salir con él. Esos tiempos habían quedado atrás. En el auto, el silencio era tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. Miguel manejaba con una mano mientras revisaba mensajes en su celular en cada semáforo en rojo. Julia observaba las luces de la Ciudad de México desdibujarse por la ventanilla, preguntándose cuándo había dejado de importarle a su esposo. El restaurante San Angelín estaba lleno de ejecutivos y sus esposas. Miguel había organizado esta cena para cerrar un contrato importante con unos inversionistas japoneses. Para él, ella era solo parte del decorado, la esposa perfecta que sonreía en el momento indicado y no interrumpía las conversaciones de negocios. «Julia, mi amor, te presento al señor Tanaka y al señor Yoshida», dijo Miguel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi esposa». Ella extendió la mano y sonrió con la cortesía que había perfeccionado durante años de matrimonio. Los hombres de negocios la saludaron con respeto, pero Miguel ya había vuelto su atención al teléfono que vibraba insistentemente en sus manos. Durante la cena, Julia se convirtió en una estatua elegante. Respondía cuando le preguntaban algo directamente, pero Miguel parecía más interesado en las notificaciones de WhatsApp que en incluirla en la conversación. Sus dedos se movían ágilmente sobre la pantalla mientras hablaba de cifras y proyecciones. «Disculpen un momento», dijo Miguel levantándose. «Tengo que atender esta llamada urgente». Julia se quedó sola con los inversionistas, sintiendo el calor que le subía al rostro. No era la primera vez que Miguel la abandonaba así en una cena de trabajo, pero esta noche algo en su pecho se apretó más fuerte. «Su esposo es muy dedicado», comentó el señor Tanaka con amabilidad. «Sí, muy dedicado», murmuró Julia, tomando un sorbo de vino tinto para calmar el nudo que se formaba en su garganta. Cuando Miguel regresó 15 minutos después, ni siquiera se disculpó. Se sentó y continuó la conversación como si nada hubiera pasado. Julia apretó los puños sobre su regazo, sintiendo cómo la indiferencia de su esposo la hacía desaparecer poco a poco. «¿No te parece, mi amor?». La voz de Miguel la sacó de sus pensamientos. Julia parpadeó, dándose cuenta de que no había escuchado ni una palabra de lo que habían estado discutiendo. «Por supuesto», respondió automáticamente, con la sonrisa que había aprendido a usar como máscara. Miguel la miró por primera vez en toda la noche, pero fue solo un vistazo rápido antes de volver a concentrarse en su teléfono, que había vibrado nuevamente. En ese momento, Julia tomó una decisión silenciosa. Esta sería la última vez que interpretaría el papel de la esposa invisible. Ya no podía seguir existiendo en los márgenes de su propia vida. La música suave del restaurante contrastaba con la tormenta que comenzaba a gestarse en su interior. El señor Yoshida se puso de pie y extendió su mano hacia Julia con una sonrisa genuina. «Señora, ¿me concedería el honor de bailar? Mi esposa siempre dice que la música mexicana es la más romántica del mundo». Julia sintió que se le aceleraba el pulso. Hacía años que nadie le pedía bailar. Miró a Miguel esperando alguna reacción, pero él apenas levantó los ojos de su teléfono el tiempo suficiente para hacer un gesto distraído con la mano. «Claro», murmuró ella, tomando la mano del japonés. La pista de baile estaba en el centro del restaurante, iluminada por luces tenues y cálidas. El señor Yoshida era un bailarín sorprendentemente elegante, y mientras se movían al ritmo de «Bésame mucho», Julia se sintió vista por primera vez en mucho tiempo. «Su esposa es muy hermosa»,
comentó el señor Tanaka a Miguel, quien finalmente guardó el teléfono. Miguel levantó la mirada y la clavó en Julia. Desde su mesa podía ver cómo el vestido vino se ceñía a las curvas que había dejado de notar, cómo su cabello castaño se movía con gracia, cómo sonreía de verdad mientras conversaba con su compañero de baile. Algo extraño se agitó en su pecho. Cuando había dejado de ver a Julia como mujer y había comenzado a verla solo como... ¿Nada? Sí, es hermosa, admitió, y por primera vez en meses no era una respuesta automática. En la pista, Julia se sentía liviana. El señor Yoshida le contaba anécdotas de Japón y le preguntaba sobre México con genuino interés. Era una conversación real, no los monosílabos que intercambiaba con Miguel en casa. Su marido tiene mucha suerte, le susurró Yoshida mientras la hacía girar. Julia sonrió, pero una parte de ella pensó, si él supiera. Cuando la canción terminó, el japonés la acompañó de vuelta a la mesa. Miguel se había puesto de pie y tenía una expresión que Julia no lograba descifrar. «Mi turno», dijo Miguel de repente, extendiendo su mano hacia ella. Julia se quedó paralizada. ¿Había escuchado bien? Miguel nunca bailaba. Durante los 5 años de matrimonio, había rechazado todas sus invitaciones con excusas sobre el trabajo o el cansancio. «¿Qué dijiste?», preguntó ella, segura de haber malentendido. «Que quiero bailar con mi esposa», repitió Miguel, y había algo diferente en su voz, algo que hizo que se le erizara la piel. Los inversionistas sonrieron y aplaudieron discretamente. Julia no tenía opción. Tomó la mano de Miguel y sintió una descarga eléctrica que no esperaba. Sus dedos eran cálidos y firmes, muy diferentes del toque mecánico al que estaba acostumbrada. La orquesta comenzó a tocar «Contigo aprendí», y Miguel la atrajo hacia él. Su mano se posó en la cintura de Julia con una firmeza que la hizo contener la respiración. Estaban tan cerca que podía sentir el aroma de su loción, el calor que emanaba de su cuerpo. «¿Desde cuándo bailas?», le preguntó ella, tratando de mantener la compostura. «Desde siempre», respondió él guiándola con movimientos seguros, solo que había olvidado hacerlo. Sus ojos se encontraron y Julia sintió como si el aire del restaurante se hubiera espesado. Miguel la miraba de una forma que no recordaba, intensa y penetrante, como si la estuviera viendo por primera vez. El corazón de Julia comenzó a latir descontroladamente. Esto no era parte del teatro para los clientes. Esto era diferente, peligrosamente diferente. El baile terminó, pero Miguel no soltó inmediatamente su cintura. Sus dedos permanecieron allí unos segundos más de lo necesario, y Julia sintió cómo ese simple contacto despertaba algo que creía completamente muerto. «Gracias», murmuró ella, apartándose con las mejillas encendidas. Miguel la estudió con una intensidad que la hizo temblar. Sus ojos oscuros parecían buscar algo en su rostro, como si tratara de resolver un enigma. De regreso a la mesa, la conversación continuó, pero la atmósfera había cambiado. Miguel guardó su teléfono y comenzó a participar más activamente, aunque Julia notó que de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia ella. «Señora Julia», dijo el señor Tanaka, «¿a qué se dedica?». «Soy arquitecta», respondió ella enderezando los hombros. «Tengo mi propio despacho de diseño residencial». Por primera vez en meses, Miguel la miró con algo parecido a la sorpresa. «No sabía que habías retomado tu práctica privada», comentó él. «Hay muchas cosas que no sabes», respondió Julia, y aunque lo dijo con suavidad, las palabras cayeron como piedras entre ellos. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Los japoneses intercambiaron miradas discretas, percibiendo la tensión. «Bueno», dijo Miguel, aclarándose la garganta, «creo que es hora de cerrar este trato. ¿Qué les parece si firmamos el contrato?». Mientras los hombres se enfocaban en los documentos, Julia se excusó para ir al baño. Necesitaba un momento para recuperar el control de sus emociones. Frente al espejo del tocador, se retocó el lápiz labial con manos temblorosas. El baile había removido algo en su interior, una esperanza peligrosa que no podía permitirse sentir. «Julia», se sobresaltó al escuchar la voz de Miguel detrás de ella. Se volvió y lo encontró parado en la entrada del tocador de damas, con una expresión que no sabía interpretar. «Miguel, este es el baño de mujeres», le dijo, tratando de mantener la compostura. «Necesitamos hablar», dijo él, dando un paso hacia ella. «¿Ahora? ¿Aquí?».
Julia sintió cómo el corazón se le aceleraba. Estaban solos en el pequeño espacio, y la proximidad de Miguel la estaba asfixiando. ¿Desde cuándo tienes tu propio despacho otra vez?, preguntó él, ignorando sus objeciones. Desde hace 6 meses, respondió ella, cruzando los brazos. Desde que me di cuenta de que esperarte a que te dieras cuenta de mi existencia era una pérdida de tiempo. Miguel se acercó más, hasta que ella pudo sentir el calor de su cuerpo. Yo sí me doy cuenta de ti. ¿En serio? Julia soltó una risa amarga. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera la casa o tus compromisos de trabajo? Miguel se quedó callado, y Julia supo que había dado en el clavo. Pensé que éramos felices, murmuró él. ¿Felices? Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Miguel, hace 3 meses que dormimos en la misma cama sin tocarnos ni una sola vez. La confesión cayó entre ellos como una bomba. Miguel se quedó paralizado, y por primera vez en años Julia vio vulnerabilidad en su rostro. Julia, señor Herrera, ¿está todo bien? La voz del señor Yoshida desde afuera los sobresaltó a ambos. Miguel se alejó de ella como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sí, todo perfecto, respondió él sin apartar los ojos de Julia. Ya salimos. Pero cuando llegaron a la mesa, ambos sabían que nada volvería a ser igual. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio denso y cargado. Julia miraba por la ventanilla, pero su mente estaba completamente enfocada en el hombre que manejaba a su lado. Miguel tenía las manos tensas sobre el volante, y ella podía sentir cómo la confesión del baño los había afectado a ambos. Al llegar a su casa en Las Lomas, Miguel aparcó en el garaje y ninguno de los dos se movió durante varios segundos. ¿Vamos a hablar de lo que pasó?, preguntó Julia finalmente, volteando a mirarlo. Miguel apagó el motor y se recargó contra el asiento, cerrando los ojos. No sé qué quieres que diga. La verdad estaría bien, respondió ella, sintiendo cómo la frustración volvía a apoderarse de ella. ¿Desde cuándo somos 2 extraños viviendo bajo el mismo techo? Miguel abrió los ojos y la miró directamente. En la penumbra del garaje, sus facciones se veían más marcadas, más intensas. Desde que dejaste de pelear por nosotros, dijo él con voz ronca. Julia sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Que yo dejé de pelear? Su voz subió de tono. Miguel, durante 2 años traté de acercarme a ti. Te preparaba tus comidas favoritas. Te esperaba despierta aunque llegaras tardísimo. Planeaba cenas románticas que siempre cancelabas por trabajo. Yo no sabía que... Claro que sabías. Julia se bajó del auto de un golpe. Lo que pasa es que te era más cómodo ignorarlo. Miguel la siguió hasta la entrada de la casa, donde ella luchaba con las llaves con manos temblorosas. Déjame, dijo él, acercándose por detrás. Su cercanía la hizo temblar. Podía sentir su respiración en la nuca mientras él tomaba las llaves de sus manos. Sus dedos se rozaron en el proceso, y Julia sintió esa misma descarga eléctrica del restaurante. «Julia», murmuró Miguel, sin alejarse después de abrir la puerta. Ella se volteó lentamente, quedando atrapada entre su cuerpo y la puerta. Miguel la miraba con una intensidad que la hacía sentir desnuda, vulnerable. «¿Qué?», susurró ella. «Esta noche, cuando te vi bailar con Yoshida, sentí algo que no había sentido en años». El corazón de Julia se detuvo por un segundo. «¿Qué sentiste?». Miguel levantó una mano y acarició suavemente su mejilla. Julia cerró los ojos instintivamente, saboreando el contacto que había anhelado durante tanto tiempo. «Celos», admitió él. «Celos y deseo». Julia abrió los ojos de golpe. La palabra deseo en labios de Miguel sonaba extraña, como un idioma que habían olvidado hablar. «Miguel, sé que no tengo derecho», continuó él, acercándose más. «Sé que he sido un idiota, que te he ignorado, que he dado por sentado que siempre estarías ahí. Pero verte sonreírle a otro hombre, verte brillar con alguien que no era yo». Su pulgar trazó una línea desde su mejilla hasta su labio inferior, y Julia sintió como si fuera a desmayarse. «No puedes hacer esto», murmuró ella, pero su voz sonaba más como una súplica que como una protesta. «¿Hacer qué? Tocarme así después de meses de indiferencia. No puedes jugar conmigo de esta manera». Miguel se acercó hasta que sus frentes casi se tocaron. «No estoy jugando», susurró él. «Por primera vez en mucho tiempo,
No estoy jugando. Julia sintió cómo sus defensas comenzaban a desmoronarse. El aroma de Miguel, su proximidad, la intensidad de su mirada. Todo conspiraba para hacerla olvidar los meses de dolor y soledad. Pero justo cuando pensó que él la besaría, Miguel se apartó bruscamente. «Es tarde», dijo con voz áspera. «Deberíamos dormir». Y sin más, entró a la casa, dejándola sola bajo el pórtico con el corazón acelerado y más confundida que nunca. Julia se despertó con el sonido de la regadera. Por un momento se quedó inmóvil, recordando cada detalle de la noche anterior. El baile, la conversación en el baño, la caricia de Miguel en el pórtico. Su piel aún conservaba la memoria de su toque. Se levantó y se dirigió a la cocina, donde encontró una taza de café recién hecho y una nota sobre la barra. «Salí temprano a la oficina. Hablamos en la noche. M». Julia arrugó el papel entre sus dedos, típico de Miguel. Crear una tormenta emocional y luego huir. Durante el día, trató de concentrarse en el proyecto de una casa en Polanco, pero sus pensamientos volvían constantemente a los ojos intensos de su esposo, a sus palabras cargadas de promesas que tal vez no cumpliría. A las 7 de la noche, escuchó el sonido familiar del BMW de Miguel entrando al garaje. Su corazón comenzó a acelerarse involuntariamente. Miguel entró a la casa con un ramo de gardenias blancas en la mano. Julia lo miró desde la escalera, sorprendida. «Son tus favoritas», dijo él extendiendo las flores hacia ella. «Eran», corrigió Julia bajando lentamente. «Hace 3 años que eran mis favoritas». Miguel se quedó con el ramo en el aire, y Julia vio cómo algo se desplomaba en su expresión. «¿Ya no te gustan? ¿No es eso?», suspiró Julia tomando las flores. «Es que, ¿cómo voy a creer que te acordaste de esto después de tanto tiempo de indiferencia?» «Julia, anoche me di cuenta de que...» «¿De qué, Miguel?», lo interrumpió ella. «¿De qué existo? De que soy tu esposa y no un mueble más de la casa». Miguel se acercó a ella con pasos cautelosos, como si se aproximara a un animal herido. «Me di cuenta de que soy un pendejo», dijo, usando una palabra que rara vez salía de sus labios. «Y de que te he estado perdiendo sin darme cuenta». Julia sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Miguel, no puedes esperar que unas flores arreglen 3 años de abandono emocional». «Lo sé», admitió él, «pero necesito intentarlo». «Necesitamos intentarlo». Esa noche, cenaron juntos por primera vez en meses sin la televisión encendida ni el teléfono de Miguel sobre la mesa. Hablaron de todo y de nada, del trabajo de Julia, de sus proyectos, de los cambios que habían ocurrido en sus vidas sin que se dieran cuenta. «Contrataste 3 empleados nuevos», dijo Miguel, sirviéndose más vino. «Y tú compraste 2 propiedades nuevas para rentar sin consultármelo», respondió Julia. Se miraron a los ojos, conscientes de todo lo que se habían perdido el uno del otro. «¿Cómo llegamos a esto?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. «Dejamos de hablarnos», respondió Julia. «Dejamos de vernos. Nos convertimos en compañeros de cuarto que comparten gastos». Miguel se levantó de su silla y rodeó la mesa hasta llegar a ella. Julia sintió cómo se le aceleraba la respiración cuando él se arrodilló a su lado. «Quiero recuperarte», dijo él, tomando sus manos entre las suyas. «Quiero recuperar a mi esposa, a la mujer de la que me enamoré». Julia sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «No sé si es posible», susurró. «Déjame intentarlo». Miguel llevó una de sus manos a sus labios y la besó suavemente. «Por favor». El contacto de sus labios sobre su piel envió ondas de calor por todo su cuerpo. Julia cerró los ojos, luchando entre la esperanza y el miedo. «Miguel, di que sí», murmuró él contra su palma. «Di que me das una oportunidad». Julia lo miró a los ojos y vio en ellos una vulnerabilidad que no había visto en años. Lentamente, asintió. Miguel sonrió por primera vez de verdad, y Julia sintió cómo algo dentro de su pecho comenzaba a derretirse. Los siguientes días pasaron en una danza extraña entre ellos. Miguel llegaba temprano del trabajo con pequeños detalles: su café favorito de la cafetería de Coyoacán, revistas de arquitectura, una playlist que había creado con las canciones que solían escuchar durante su noviazgo. Julia se debatía entre la resistencia y la esperanza. Una parte de ella quería protegerse del dolor, pero otra parte, más profunda, comenzaba a desperezarse, como una flor que ve el sol después de un largo invierno.
El viernes por la noche, Miguel llegó con una propuesta inesperada. ¿Qué te parece si vamos a caminar por Xochimilco, como solíamos hacer los domingos? Julia lo miró desde el sofá donde revisaba planos. Xochimilco, ¿en serio? ¿Por qué no? Podemos cenar en aquel lugar que te gustaba tanto, el de las quesadillas de flor de calabaza. La nostalgia golpeó a Julia como una ola. Xochimilco había sido su refugio durante el primer año de matrimonio, el lugar donde se escapaban para hablar de sus sueños y hacer planes. No sé, Miguel, dijo, aunque su corazón ya había comenzado a acelerarse. Hace tanto tiempo. Miguel se acercó y se sentó en el borde del sofá, cerca de ella pero sin tocarla. Exactamente. Hace demasiado tiempo. Julia cerró los planos y lo miró directamente. ¿Qué es lo que realmente quieres, Miguel? Él tomó una respiración profunda antes de responder. Quiero enamorarte otra vez, dijo con una sinceridad que la desarmó completamente. Quiero que me veas como me veías antes, cuando creías en nosotros. ¿Y si no es posible? ¿Y si es demasiado tarde? Miguel extendió su mano hacia ella, una invitación silenciosa. Julia la miró durante largos segundos antes de tomarla. Entonces al menos sabremos que lo intentamos, murmuró él entrelazando sus dedos. El contacto envió una corriente eléctrica por el brazo de Julia. Hacía tanto tiempo que no se tomaban de la mano que había olvidado cómo la hacía sentir. Protegida, deseada, viva. Está bien, susurró ella. Vamos a Xochimilco. El sábado por la tarde se subieron a una trajinera decorada con flores de papel de colores brillantes. Julia llevaba un vestido amarillo que Miguel no recordaba haber visto, y él se había puesto una camisa blanca casual que lo hacía ver más joven. Mientras el trajinero los llevaba por los canales, Miguel no dejaba de observar a Julia. La brisa movía su cabello castaño y el sol dorado de la tarde iluminaba su piel. Se veía relajada por primera vez en meses. ¿Te acuerdas de nuestra primera vez aquí?, preguntó Miguel. Julia sonrió, una sonrisa verdadera que le iluminó toda la cara. Me dijiste que querías traer a nuestros hijos aquí algún día. Un silencio cargado se instaló entre ellos. Los hijos habían sido uno de sus sueños compartidos, un plan que se había ido desvaneciendo junto con su conexión. Aún lo quiero, murmuró Miguel. Julia lo miró sorprendida. ¿En serio? En lugar de responder con palabras, Miguel se acercó a ella en el pequeño espacio de la trajinera. Sus rodillas se tocaron y Julia sintió cómo el calor de su cuerpo se extendía hasta ella. Julia, dijo él levantando una mano para apartar un mechón de cabello de su rostro. Ella contuvo la respiración. El mundo parecía haberse detenido. El sonido del agua, las voces lejanas de otros turistas, todo se desvaneció hasta que solo existieron ellos dos. Miguel se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Julia no se movió. Sus ojos se cerraron cuando los labios de Miguel rozaron suavemente los suyos. Fue un beso tentativo al principio, lleno de preguntas y dudas, pero cuando Julia respondió, presionando suavemente sus labios contra los de él, algo se encendió entre ellos. Miguel profundizó el beso, su mano encontrando la nuca de Julia, y ella sintió como 3 años de sequía emocional comenzaban a disolverse en ese momento. Cuando se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. «Miguel», susurró Julia. «Sé que es solo el principio», dijo él, apoyando su frente contra la de ella. «Pero es un principio». Julia asintió con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Por primera vez en años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para ellos. El regreso a casa después de Xochimilco estuvo cargado de una tensión diferente. No era la distancia fría de los últimos años, sino algo más peligroso, la expectativa. Julia podía sentir la mirada de Miguel sobre ella mientras manejaba, y cada semáforo en rojo se convertía en una eternidad de miradas cargadas y silencios que gritaban. Al llegar a casa, ninguno de los dos sabía muy bien qué hacer. El beso en la trajinera había cambiado algo fundamental entre ellos, pero también había despertado una vulnerabilidad que ambos temían. «¿Quieres un poco de vino?», preguntó Miguel, aflojándose la corbata que se había puesto para la cena. «Sí», respondió Julia dirigiéndose a la sala.
Mientras Miguel abría una botella de vino tinto en la cocina, Julia se sentó en el sofá y trató de calmar los nervios que le cosquilleaban en el estómago. Todo se sentía nuevo y familiar al mismo tiempo, como regresar a una casa que había sido tuya, pero donde ahora eres un invitado. Miguel regresó con 2 copas y se sentó a su lado, pero dejó un espacio prudente entre ellos. «Ha sido una tarde hermosa», dijo él, entregándole su copa. «Sí». Julia tomó un sorbo de vino, sintiendo cómo el líquido le daba valor. «Hacía mucho tiempo que no me sentía así». «¿Cómo?» Julia lo miró directamente. «Deseada». La palabra cayó entre ellos como una cerilla encendida. Miguel dejó su copa sobre la mesa de centro y se acercó a ella. «Julia, tú siempre has sido deseada. El problema es que yo fui un idiota que se olvidó de demostrártelo». Ella sintió cómo se le aceleraba el pulso cuando Miguel levantó una mano y acarició su mejilla con la yema de los dedos. «No me toques así si no lo dices en serio», susurró ella. «No puedo pasar por esto otra vez». «¿Por qué cosa?» «Por enamorarme de ti otra vez solo para que te alejes cuando las cosas se pongan difíciles». Miguel se acercó más, hasta que sus muslos se tocaron. «¿Y si te prometo que esta vez no me voy a alejar?» «Las promesas se rompen», murmuró Julia, pero no se apartó cuando él comenzó a trazar líneas invisibles en su brazo. «Entonces, déjame demostrártelo», dijo Miguel, inclinándose hacia ella. Esta vez el beso fue diferente. No fue tentativo como en la trajinera, sino hambriento, urgente, cargado de 3 años de deseo reprimido. Julia sintió cómo se derretía contra él, cómo todas sus defensas se desplomaban bajo el asalto de sus labios y sus manos. Miguel la atrajo hacia él hasta que ella quedó prácticamente sentada en su regazo. Sus manos exploraron su espalda, su cintura, redescubriendo el cuerpo que había dejado de tocar. «Miguel», murmuró Julia contra sus labios, sintiéndose mareada por la intensidad de las sensaciones. «Dime que me deseas», susurró él, mordisqueando suavemente su cuello. «Necesito escuchártelo decir». Julia se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. Estaba sonrojado, con la respiración agitada, y había una intensidad en su mirada que la hizo temblar. «Te deseo», admitió ella. «Dios mío, ¿cómo te deseo?» Miguel gruñó suavemente y la besó otra vez, con más pasión, más urgencia. Sus manos encontraron el cierre del vestido amarillo, pero justo cuando comenzó a bajarlo, Julia se apartó bruscamente. «No», dijo, poniéndose de pie con las piernas temblorosas. «No puedo». Miguel se quedó inmóvil, confundido. «¿Qué pasa? Es demasiado pronto». Julia se arregló el vestido con manos temblorosas. «Todo esto es demasiado rápido. Ayer apenas nos hablábamos y ahora...» «Julia, somos esposos». «Exactamente», exclamó ella. «Somos esposos que han estado viviendo como extraños. No puedes esperar que me acueste contigo solo porque me besaste y me dijiste algunas palabras bonitas». Miguel se levantó del sofá, claramente frustrado. «Entonces, ¿qué quieres de mí?» Julia lo miró con lágrimas en los ojos. «Quiero que me enamores de verdad. Quiero sentir que esto es real y no solo producto de tus remordimientos». Y sin más, subió las escaleras corriendo, dejando a Miguel solo en la sala con el sabor de ella aún en sus labios. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de cortejo y tensión. Miguel había entendido el mensaje de Julia. Si quería recuperarla, tenía que esforzarse de verdad. Comenzó con pequeños gestos. Le preparaba el café exactamente como le gustaba, con un toque de canela y espuma de leche. Dejaba notas en su espejo del baño con frases como «Buenos días, preciosa» o «Tu sonrisa es lo más hermoso de mis mañanas». Compraba flores frescas cada 2 días y las ponía en su oficina en casa. Julia observaba todo con una mezcla de sorpresa y cautela. Una parte de ella se derretía ante cada detalle, pero otra parte seguía esperando que Miguel volviera a sus viejos hábitos. El martes por la noche, Julia estaba trabajando en su oficina cuando escuchó música desde la sala. Se asomó por las escaleras y encontró a Miguel moviéndose por la cocina mientras preparaba la cena. «¿Qué haces?», preguntó, bajando lentamente. «Cocinando», respondió él sin voltear. «Y antes de que preguntes, sí, sé cocinar, solo que había olvidado hacerlo». Julia se acercó y vio que estaba preparando chiles en nogada, su platillo favorito. «Es muy elaborado para un martes cualquiera», comentó, sintiendo cómo el aroma la hacía salivar.
No hay martes cualquiera cuando se trata de ti. Miguel la miró por encima del hombro y le guiñó un ojo. Julia sintió cómo se le calentaban las mejillas. Miguel estaba siendo encantador. Y eso la ponía nerviosa porque recordaba por qué se había enamorado de él en primer lugar. Durante la cena, Miguel le contó anécdotas de su trabajo que nunca antes había compartido. Le preguntó sobre sus proyectos y realmente escuchó sus respuestas. Julia se sorprendió riéndose más de lo que había reído en meses. ¿Sabes qué echo de menos?, dijo Miguel mientras servía el postre. ¿Qué? Nuestras conversaciones de medianoche. Cuando recién nos casamos, podíamos quedarnos despiertos hasta las 3 de la mañana hablando de todo. Julia sonrió nostálgicamente. Solías decir que yo tenía demasiadas teorías conspirativas sobre las películas de Disney. Y sigues teniéndolas, rió Miguel. El otro día te escuché explicándole a tu hermana por teléfono por qué Frozen es en realidad sobre la represión sexual. Julia se sonrojó. ¿Me estabas escuchando? Difícil no hacerlo cuando hablas con tanta pasión. Miguel se acercó a ella por la mesa. Echo de menos tu pasión, Julia. Por todo, por tu trabajo, por tus ideas locas, por nosotros. La intensidad de su mirada hizo que Julia sintiera mariposas en el estómago. Miguel, sé que dije que te enamoraría otra vez, pero la verdad es que nunca dejé de amarte, confesó él. Solo me perdí en el camino y olvidé cómo demostrártelo. Julia sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. ¿Cómo puedo creer en eso? Miguel se levantó de su silla y rodeó la mesa hasta llegar a ella. Se arrodilló a su lado, como había hecho esa noche días atrás, pero esta vez tomó sus manos y las besó suavemente. Porque voy a demostrártelo cada día, murmuró contra su piel. Voy a recordarte por qué nos elegimos. Julia lo miró a los ojos y vio en ellos una determinación que no había visto en años. ¿Y si no es suficiente? Entonces, seguiré intentándolo hasta que lo sea. Miguel se puso de pie y la ayudó a levantarse. Pero ahora, quiero bailar contigo. Extendió su mano hacia ella, y después de un momento de duda, Julia la tomó. Miguel la atrajo hacia él en la cocina y comenzaron a moverse lentamente al ritmo de la música que seguía sonando. No había nadie observándolos esta vez. No había teatro que representar. Era solo ellos dos, redescubriéndose en el espacio íntimo de su hogar. ¿Sabes qué es lo que más me mata?, susurró Miguel mientras la hacía girar suavemente. ¿Qué? Que durante todos estos meses tú estabas aquí esperándome y yo era demasiado idiota para verlo. Julia sintió lágrimas picándole en los ojos. Ya no estaba esperándote, Miguel. Había dejado de esperar. Miguel se detuvo y la miró directamente. Pero estás aquí ahora, conmigo. Eso tiene que significar algo. Julia asintió lentamente, sintiendo cómo las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. Significa que tal vez aún hay esperanza. Miguel sonrió y la besó suavemente, un beso lleno de promesas y nuevos comienzos. 3 semanas después del baile en la cocina, Julia se despertó en una mañana lluviosa de octubre, sintiéndose extrañamente nerviosa. Miguel había sido constante en sus gestos, atento y cariñoso, pero esa noche tenían una prueba de fuego: la boda de Andrea, su mejor amiga. ¿Estás lista para enfrentar a la familia otra vez?, preguntó Miguel mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Julia, que se ponía unos aretes de perlas, lo miró a través del reflejo. ¿Por qué? ¿Te da pena que me vean contigo? Miguel se volteó hacia ella con una expresión seria. Me da pena que me vean contigo después de haber sido tan mal esposo durante tanto tiempo. La honestidad de su respuesta la desarmó. Julia terminó de ponerse los aretes y se acercó a él. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que realzaba sus ojos y su figura. «Estás preciosa», murmuró Miguel, tomando sus manos. «Miguel», dijo ella suavemente, «si vamos a hacer esto, si de verdad vamos a intentar salvarnos, necesito que me prometas algo, lo que sea. Prométeme que cuando las cosas se pongan difíciles, cuando volvamos a tener problemas, hablarás conmigo en lugar de alejarte». Miguel asintió solemnemente. «Te lo prometo». La boda fue en los jardines de Chapultepec. Julia observó a Miguel durante la ceremonia y notó cómo sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Andrea y su prometido intercambiaron votos. «¿En qué piensas?», le susurró ella al oído. «En nuestros votos»,
respondió él sin apartar la mirada de la pareja, en lo mucho que significaron y lo poco que los cumplí. Julia sintió un apretón en el pecho, tomó la mano de Miguel y la apretó suavemente. Durante la recepción todos comentaban lo bien que se veían juntos. Su cuñada Carmen, siempre directa, no pudo contenerse. Ay, por fin parecen matrimonio otra vez. Ya me tenían preocupada con esas caras de funeral que traían en las reuniones familiares. Miguel se sonrojó, pero Julia rió. Estamos trabajando en eso, respondió ella. Más les vale, porque se ven preciosos juntos. Miguel, saca a bailar a tu esposa, que lleva toda la noche esperándote. No era verdad, pero Miguel no necesitó más invitación. La llevó a la pista de baile justo cuando comenzaba a tocar La Llorona en versión jazz. ¿Sabes qué fue lo que me enamoró de ti la primera vez que te vi?, preguntó Miguel mientras la guiaba entre las otras parejas. ¿Mis piernas?, bromeó Julia. Tu risa, respondió él seriamente. Estabas riéndote de algo que había dicho tu amiga Patricia, y fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Supe que quería ser la razón de esa risa todos los días. Julia sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y luego qué pasó? Me volví un idiota que se olvidó de hacerte reír. Miguel la acercó más a él. Pero quiero volver a hacerlo. Quiero ser la razón de tu felicidad otra vez. Ya lo estás siendo, admitió Julia. Poco a poco, ya lo estás siendo. En ese momento comenzó a llover más fuerte. Las parejas corrieron a refugiarse, pero Miguel y Julia se quedaron en la pista, empapándose bajo las luces de colores. «Estamos locos», rió Julia, sintiendo cómo el agua le corría por el cabello. «Locos el uno por el otro», respondió Miguel, y la besó bajo la lluvia, rodeados de risas y aplausos de los invitados que los observaban desde las ventanas del salón. Era el beso que habían necesitado durante 3 años, libre, espontáneo, lleno de amor verdadero. «Te amo», le gritó Miguel por encima del sonido de la lluvia. «¿Qué?», gritó Julia de vuelta, aunque había escuchado perfectamente. «Que te amo, que nunca dejé de amarte». Julia se puso de puntitas y le gritó al oído. «Yo también te amo, idiota». Y siguieron bailando bajo la lluvia, como si fueran los únicos 2 personas en el mundo. 6 meses después de aquella noche bajo la lluvia, Julia se despertó con el aroma de café y pan dulce llenando la casa. Sonrió antes de abrir los ojos, reconociendo la rutina mañanera que Miguel había adoptado desde que decidieron darse una segunda oportunidad de verdad. Bajó las escaleras y lo encontró en la cocina, preparando el desayuno mientras tarareaba «Contigo aprendí», la canción que había estado sonando aquella noche en el restaurante cuando todo cambió. «Buenos días, preciosa», dijo él sin voltear, como si hubiera sentido su presencia. «Buenos días», respondió Julia, acercándose a él por detrás y rodeándolo con sus brazos. Miguel se tensó ligeramente, aún sorprendiéndose cuando ella lo tocaba espontáneamente. Había sido un camino largo aprender a confiar el uno en el otro otra vez. «¿Listos para el gran día?», preguntó él, volteándose entre sus brazos. Hoy era la inauguración del nuevo proyecto de Julia, un complejo residencial que había diseñado completamente sola. Miguel había sido su apoyo incondicional durante todos los meses de trabajo, incluso cuando eso significaba cenar solo porque ella se quedaba trabajando hasta tarde. «Nervios», admitió ella. «¿Y si no le gusta a nadie?». «Imposible». Miguel la besó suavemente en la frente. «Es el trabajo más hermoso que has hecho. Y lo digo no solo como tu esposo, sino como alguien que entiende de construcción». Durante el desayuno, Miguel sacó una caja pequeña de terciopelo azul. «¿Qué es esto?», preguntó Julia sorprendida. «Ábrelo». Dentro había un anillo de oro blanco con una piedra de luna en el centro, delicada y única. «Miguel», murmuró ella, confundida, «ya tengo anillo de bodas». «Este es diferente», dijo él tomando su mano izquierda. «El otro te lo di cuando creía que sabía lo que significaba amar a alguien. Este te lo doy ahora que realmente lo sé». Le deslizó el anillo en el dedo anular, junto al de bodas original. «Es una promesa», continuó Miguel, «de que nunca más voy a dar por sentado lo que tenemos, de que cada día voy a elegirte, voy a cortejarte, voy a enamorarte». Julia sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Me lo prometes?». «Te lo prometo». Miguel se acercó y la besó, un beso que sabía a café y a nuevos comienzos.
Tú me prometes que no te vas a rendir conmigo cuando vuelva a comportarme como idiota. Julia rió entre lágrimas. Te prometo que te voy a recordar quién eres realmente cuando se te olvide. La inauguración fue un éxito rotundo. Julia brillaba mientras explicaba cada detalle del proyecto a los invitados. Miguel la observaba desde lejos con una sonrisa de orgullo que no podía disimular. «Se ve radiante», comentó el arquitecto Roberto Méndez acercándose a Miguel. «Así es ella cuando está haciendo lo que ama», respondió Miguel, solo que había olvidado verla. Esa noche, al llegar a casa, encontraron una botella de champán en la puerta con una nota de los vecinos felicitándolos por el éxito de Julia. «Brindemos», dijo Miguel, abriendo la botella en el jardín bajo las estrellas. «¿Por qué?» «Por nosotros». Miguel levantó su copa. «Por haber encontrado el camino de vuelta el uno al otro». «Por nosotros», repitió Julia chocando su copa contra la de él. Se sentaron en el columpio que Miguel había instalado la semana anterior, debajo del jacaranda que Julia había plantado cuando se mudaron. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», dijo Julia recargándose contra su hombro. «¿Qué?» «Que tuvimos que llegar casi al final para volver al principio». Miguel la abrazó más fuerte. «Pero valió la pena cada momento de dolor si nos trajo hasta aquí». «¿En serio lo crees?». Miguel la hizo levantarse y la miró directamente a los ojos. «Julia, te amo más ahora de lo que te amé el día que me casé contigo. Te amo con cicatrices, con experiencia, con la certeza de saber lo que es perderte y no querer volver a pasar por eso nunca más». «Yo también te amo», susurró ella. «Te amo porque me demostraste que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es perseverante». Se besaron bajo el jacaranda, rodeados del aroma de las flores y del sonido de la ciudad que había sido testigo de su historia de amor, muerte y resurrección. 3 años después de haber tocado fondo, Julia y Miguel habían aprendido que a veces hay que perder el amor para encontrarlo de verdad, y esta vez estaban decididos a no volver a soltarse jamás. Y ahí tienes esta historia de amor que tocó tu corazón. Si te emocionaste tanto como nosotros escribiéndola, no olvides darle like, suscribirte para más historias que te van a hacer llorar y sentir, y déjanos en los comentarios. ¿Crees que Julia y Miguel hicieron lo correcto al darse una segunda oportunidad? Queremos conocer tu opinión. Nos vemos en la próxima historia.